Te daban boinazos si hablabas de que en fiestas de San Fermín podía ocurrir algo así, ¿no? Porque históricamente se ha insistido mucho en que eso ensucia y mancha las fiestas para que la gente no venga. Soy Teresa Ez Darrao, yo soy técnica de igualdad, pero además soy activista desde los años 80 en el movimiento, bueno, 77 en el movimiento feminista, y es en concreto en Navarra en un grupo histórico que se llamó Andrea, que luego pasó a llamarse Lunes Lilas a raíz del asesinato de Nagore Laffage. Un grupo que ha incidido mucho a lo largo de la historia de la transformación de las fiestas de San Fermín. El 7 de julio de 2008 nos despertamos con una terrible noticia de que se había encontrado a una joven asesinada fuera de Pamplona, que era Nagore Laffage. Nos dijeron, oye, que el tema es violación, que además ha sido terrible. Nos empezaban a explicar rápidamente el que había sido José Diego Llanes, un chico psiquiatra de la clínica de la Universidad del Opus. En la Plaza del Vínculo es donde se hizo la primera concentración cuando nos enteramos del asesinato de Nagore Laffage en 2008. Por eso nos parece donde repetimos todos los años y donde mantenemos ese acto no solo de recordatorio, que también, sino sobre todo de insistencia en la justicia y reparación, ¿no?, para todas las víctimas y supervivientes de violencia sexual. En los 80 se funda una asociación que se llamaba Andrea. Nosotras, algunas, ya veníamos de la coordinadora feminista, que ya existía en el año 77, que fue cuando la creamos aquí en Navarra, y en ese momento conseguimos un hito histórico, que fue el primer centro de atención integral a mujeres y la primera casa de acogida. Yo creo que como éramos jóvenes, que es algo que también influía, y queríamos participar. Nosotras defendíamos, decir, no solo derecho a nuestro cuerpo, sino también a la diversión, al ocio, a la noche, a estas cosas. Y claro, lo que nos encontrábamos es que había un impedimento grande. Hasta los años 80 las peñas no eran mixtas, eran solo de hombres. Entonces las mujeres no podíamos entrar. Con bastante rapidez incorporaron la idea de hay que abrir a las mujeres, y como decía, no solo hay que abrir, sino hay que permitir que estén en los espacios de poder, o sea, en las juntas. Y por eso digo que esto duró, ese proceso, hasta los 90. Teníamos un teléfono, en aquellos años un zapatón, no sé si os acordáis eso, era difícil de llevar, y hacíamos la atención, los carteles, lo que hoy es institucional y mucho mejor hecho, porque hay muchos recursos. En ese momento lo hacíamos nosotros, hacíamos todas las fiestas, turnos, todas nosotras, etcétera. Y realmente, ¿qué conseguimos con eso? Forzar a que se hiciera de manera institucional. Es decir, primero a que lo reconociera, lo subvencionara esta asociación, pero nuestro objetivo era que se hiciera. Yo soy Raquel, aquí soy conocida como Rach, y bueno, yo soy integrante de la Junta de esta peña de Mutiko Alaiak, y luego también soy integrante del grupo feminista de las peñas de Pamplona. Sí que es verdad que durante todo el año están activas, pero en San Fermín es cuando las peñas con más colectivos que hay forman el programa popular de Iruña. Somos 16 peñas que formamos la Federación de Peñas. El Dale Feminista de las Peñas se crea en el 2019, hace nada, porque se ve una necesidad, aunque sí que es verdad que las peñas por lo general es un ambiente muy progresista, abierto. Sí que es verdad que la sociedad es la que es. Por un lado está el tema de las agresiones, que en las peñas también ocurren como parte de la sociedad que somos. Sí que es verdad que son de baja intensidad por las que ha habido a día de hoy. Hay que estar comprometidas con que no hay que tolerar ni una agresión. Y luego está el trabajo de más actividades culturales, formas de funcionar en las peñas, que hay que hacer un trabajo específico, porque si no hacemos el trabajo con una mirada feminista, por inercia es una mirada
patriarcal. Tenemos el protocolo allí, entramos a la barra o desde aquí. Este es el resumen del protocolo antiagresiones y así la gente ve de una manera muy visible, en caso de que haya una agresión a una mujer, qué es lo que hay que hacer para tratar la agresión de la mejor manera posible. En Iruña, tanto el caso de Nagore Laffage como la violación grupal de la manada, como otras tantas, han sido hechos trascendentales, pero sí que quiero remarcar que a día de hoy creo que ocurre menos, afortunadamente. Cada 6 de julio en el Chupinazo muchísimas mujeres han sido agredidas porque se les ha tocado sin su consentimiento, se les ha quitado ropa y eso, el año que ocurrió la Icurriña, aquella famosa en la fachada, el ayuntamiento, por no enfocar la bandera, enfocó hacia abajo y ahí se vieron las agresiones que había en ese momento. Y ahí es un punto de inflexión, o sea, respeta mi cuerpo y la fiesta. Soy Irache Álvarez, de la Plataforma de Mujeres contra la Violencia Sexista de Nafarroa. Y bueno, la plataforma lleva trabajando en torno a la violencia contra las mujeres más de 25 años y desde hace ya más de entre 10 y 12 años en concreto y muy especialmente en el tema de la violencia sexista en el marco festivo. Sabíamos que en el marco festivo, en San Fermín, es una fiesta muy internacional, se sucedían diferentes violencias contra las mujeres, pero esa información nos llegaba un poco de aquella manera, ¿no? Pues bien desde los centros de salud, desde hospitales, pues diferentes fuentes, pero no teníamos un control directo de qué es lo que estaba sucediendo. Sí que nos damos cuenta de que teníamos que ir más allá y que el trabajo con la institución era necesario y que además la institución tenía obligatoriamente que tomar parte de esto. En el 2013, creo recordar, que es el primer intento de colaboración con el ayuntamiento, en eso no hay ningún fruto de aquellas primeras reuniones, poco menos que nos mandan a casa. Sucede que por primera vez el Chupinazo se retrasa en aquellos Sanfermines porque aparece una icurriña gigante en la plaza del ayuntamiento. Lo que sucede durante ese retraso del Chupinazo es que las cámaras enfocan la plaza del ayuntamiento y ahí todo el mundo puede ver que en la plaza del ayuntamiento de un pueblo a las 12 del mediodía suceden múltiples agresiones contra las mujeres, ¿no? Y a partir de ese año, por la presión de los medios de comunicación, por la presión de los medios internacionales fundamentalmente, sí que se hace un replanteamiento de que efectivamente no éramos unas locas, que nos estábamos inventando cosas y que en Sanfermines había agresiones en cualquier momento del día y que las mujeres no disfrutábamos de la fiesta en igualdad de condiciones. Y al año siguiente ya empieza esa colaboración de la mano del Ayuntamiento de Iruña y que hasta ahora, hasta la fecha, se ha mantenido. Desde el principio lo que intentamos es que el movimiento feminista siga teniendo su papel, ¿no? Y prueba de ello es que nosotras mantenemos nuestros protocolos al margen del protocolo de colaboración que sí que tenemos con la institución. No podemos contar que han sucedido no sé cuántas agresiones, como contamos que se han robado no sé cuántas carteras. No es lo mismo, no tiene el mismo contexto y es importante que la institución se implique en eso y que haga suyo también ese mensaje. Bueno, esta mano roja, ¿no?, que está diciendo stop a las agresiones sexistas es el símbolo que nos unifica a la ciudadanía, a los movimientos, a las instituciones, del rechazo de las agresiones sexuales. Olvidándonos de Vox, todo el mundo va a la misma reivindicación y eso creo que es un trabajo que se ha conseguido con mucho esfuerzo y que Iruña es envidiable en ese aspecto. No dejan de ser nuestras fiestas y tenemos muchas ganas de que sean Sanfermines, pero es verdad que estamos siempre alerta por si sucede algo.